Durante años solo conocía al mundo por memoria e imaginación, hasta que un día algo sucedió y mi visión volvió. Pensé que solo vería caras felices, queridos lugares y la vida que soñé tanta revisión. Pero cuando se abrieron los ojos, encontré una verdad de que nadie tuvo el coraje de decirme. Hoy te llevaré conmigo para revivir este día. Cada paso, cada look, cada descubrimiento, entenderá por qué a veces ver la realidad puede doler mucho más que vivir en la oscuridad. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vi cambió para siempre la forma en que veo a las personas que más amo. Pasé gran parte de mi vida rodeada de sombras. El último recuerdo que tengo de colores brillantes fue el de un anochecer que se ve desde el porche de mi madre, hace muchos años. Después de eso, todo se convirtió en la oscuridad. Aprendí a vivir sin ver, aprendí a escuchar el mundo, a olerlo, a descifrar sus pasos. Pero por dentro, en el silencio que solo escuché, había una esperanza tímida de que algún día las cosas pudieran cambiar. Fue en una fría mañana de noviembre en Madrid que el médico me llamó al consultorio y dijo que un procedimiento experimental podría devolver parte de mi visión. No era garantía de nada, pero fue la primera chispa de luz que alguien encendió antes que yo después de tanto tiempo. Acepté sin pensarlo 2 veces, incluso con el miedo que se aferraba a mi pecho. La cirugía estuvo programada durante 3 semanas, y en ese momento mi madre no me dejó de lado. Escuché el sonido de las tazas cuando hizo café y sintió su perfume, lo mismo de lo habitual, como un recordatorio de que, incluso en la oscuridad, nunca estuve sola. Ha llegado el día de la cirugía. Recuerdo el fuerte olor del hospital, el toque frío de los instrumentos y la voz firme de la enfermera pidiéndome que me relajara. Todo parecía pasar en cámara lenta. Cuando me desperté, mis ojos estaban cubiertos por vendas gruesas, y el médico me dijo que el resultado solo se conocería al día siguiente cuando eliminaran la protección. La noche fue larga. Entre sueños confundidos y pensamientos acelerados, me preguntaba si estaba listo para volver a ver, porque después de todo mucho podría haber cambiado, y no sabía si mi corazón estaba preparado para estos cambios. A la mañana siguiente, la enfermera entró en la habitación y dijo que era hora. Mis manos temblaron. Ella fue a los vendajes lentamente, y un rayo de luz invadió mis ojos. Se quemaron, como si fuera la primera vez que sintió el sol. Poco a poco, las formas comenzaron a surgir, borrosas, como pinturas de acuarela. La cara de la enfermera se formó, luego la del médico. Todo parecía un sueño. Pude ver. Fue entonces cuando pensé en mi madre. Estaba en casa, esperando ansiosamente. Podría llamarla en ese momento y contarle las noticias, pero algo dentro de mí me hizo aguantar. No puedo explicar por qué. Tal vez fue miedo. Tal vez quería ver primero con mis propios ojos el mundo que regresaba y asegurándome de que estaba lista para que ella también viera esta nueva versión de mí. Salí del hospital solo. El aire frío me golpeó la cara mientras caminaba por las calles de Madrid, tratando de absorber cada detalle. Las viejas fachadas, los árboles secos, los vendedores que hablan en las esquinas. Pero cuando me acerqué a la casa, una extraña inquietud creció dentro de mí, como si algo estuviera a punto de cambiar irreversiblemente. Cuando llegué a la calle donde vivíamos, el sonido familiar de los pasos que resonaban sobre las viejas piedras me trajo una mezcla de comodidad y nerviosismo. Quería ver a mi madre, pero al mismo tiempo algo me impidió correr las escaleras y tocar la puerta. Me detuve en la acera y vi desde lejos el edificio donde vivía la mayor parte de mi vida. Las paredes se gastaron, la pintura se pelaba en algunas esquinas, y me di cuenta de que el tiempo también había dejado sus marcas allí. Era como si la ciudad hubiera envejecido conmigo. Mientras me quedaba allí, aún así, algo me llamó la atención. La ventana de la habitación estaba abierta, y por un momento vi a mi madre pasar de lado a lado, sosteniendo una bandeja. A su lado, un hombre que no reconocí estaba sentado en el sofá. Él se rió de algo que ella dijo, como si ella ya estuviera parte de la casa. Estaba confundido. ¿Quién era él? ¿Por qué estaba allí, tan cómodo, en el espacio que una vez parecía nuestro? Me escondí detrás de un auto estacionado y seguí mirando. Con cada gesto, mi corazón fue exprimido más. La expresión de mi madre era ligera, pero también había un brillo en mis ojos que no había visto en años, o tal vez nunca lo he visto de esa manera. No había tristeza,
solo una especie de complicidad silenciosa con ese hombre desconocido. No sé cuánto tiempo me quedé allí, viendo la escena. Tal vez unos minutos, tal vez más. La gente me pasó, pero estaba atrapado en ese momento, tratando de entender lo que significaba. Una parte de mí quería entrar, abrazarla y contar sobre mi visión. Otra parte quería escapar, regresar a la oscuridad y fingir que nada había cambiado. Decidí no subir. Me di vuelta y caminé sin rumbo, dejando que las calles me llevaran. Pasé un cuadrado donde los niños jugaban y las parejas hablaron en los bancos. El mundo parecía más vivo de lo que recordaba, pero también extraño, como si hubiera regresado a un lugar que ya no era mío. Fue en esta caminata que me di cuenta de algo importante. Recuperar la visión no significaba volver a ver. También tenía la intención de enfrentar verdades que la oscuridad me había escondido. Y tal vez esa fue la parte más difícil. Antes de continuar esta historia, quiero decirte algo. Si llegaste aquí es porque, de alguna manera, esta narración ya te ha tocado el corazón, y no quiero que solo mires, quiero que sea parte de ese espacio. Entonces, si cree que esta historia lo está moviendo, suscríbase al canal. Aquí, cada video es más de un informe, es una fecha. Escriba en los comentarios lo que haría en mi lugar, porque quizás su punto de vista me ayuda a ver cosas que aún no me he dado cuenta. Caminé durante horas sin rumbo, tratando de organizar mis pensamientos. Cada rincón de la cara de ese hombre volvió a mi mente. No fue solo la curiosidad, había algo en la forma en que miró a mi madre que me hizo inquieto. Esa complicidad, esa risa fácil. Era como si él ocupara un lugar que alguna vez fue mío, un espacio de intimidad y cuidado que siempre me asocié con los dos. Cuando el sol comenzó a decirlo, decidí ir a casa, pero en lugar de subir las escaleras y tocar la puerta como siempre, me quedé al otro lado de la calle observando. Las luces ya estaban encendidas y la cortina de la habitación, Jar. Vi a mi madre y a ese hombre sentado a la mesa, cenando. Sirvió vino, y ella sonrió, le sirvió con más comida. Era una escena común, pero me pareció un mundo completamente nuevo y extraño. Traté de racionalizar. Tal vez fue un vecino que ayudó, un amigo de la familia, alguien que conoció en la iglesia. Pero, ¿por qué nunca mencionó nada en nuestras conversaciones? ¿Por qué mantener algo como este secreto, especialmente de mi parte? Este pensamiento comenzó a crear un peso en mi pecho que aumentó cada minuto. Podría haber entrado en ese momento, fingiendo que me sorprendió verlo, pero preferí escapar de nuevo. La verdad es que no quería que mi madre supiera que ya vi todo. Aún no. Necesitaba entender lo que estaba sucediendo antes de revelarme. Incluso, caminé un viejo café en el vecindario y me senté en una esquina pidiendo té. Mientras esperaba, mi mente se llenó de recuerdos. Cada vez que tenía mi mano para guiarme, todas las historias que me dijeron para que no me sentía aislada. Y ahora, parecía que parte de esta conexión se había dado a otra persona. No dormí esa noche. Acostado en la cama, escuché el silencio del apartamento y me pregunté si estaba en el dormitorio, sola, o si él también estaba allí. Fue un pensamiento doloroso, pero imposible de ignorar. Al día siguiente me desperté decidido. Iba a averiguar quién era ese hombre y a qué se refería en la vida de mi madre. No por celos, pero porque, después de tantos años de oscuridad, no quería vivir una nueva fase de ciegos. No esta vez. A la mañana siguiente me levanté antes de lo habitual. El frío de Madrid le cortó la cara, pero por dentro lo que me movió fue un calor inquieto, casi impaciente. Me puse un abrigo grueso, puse un sombrero y me fui sin café. No quería arriesgarme a perder ningún movimiento en la puerta. Estaba apoyado contra la fachada de una panadería al otro lado de la calle, disfrazando mientras miraba. El tiempo pareció pasar lentamente. Después de unos minutos, vi la puerta del edificio abierta. Era él. El hombre descendió las escaleras con escalones firmes, usando un abrigo y llevando una pasta de cuero. Parecía apresurado, pero no hasta el punto de llegar tarde. Era el tipo de paso de aquellos que conocen la rutina. Cuando pasó frente a la panadería, arriesgué un movimiento. Entré detrás de él y pedí un café, solo para tener una excusa para estar allí. Se volvió para pagar un pedido y pude ver su rostro de cerca. Era más viejo de lo que imaginaba, tal vez 60 años, con cabello gris bien lleno y un aspecto tranquilo pero atento. «Buenos días», dijo el asistente sonriéndole. «¿Lo habitual?» «Sí, por favor»,
dijo con voz firme y educada. Observé, tratando de capturar cualquier detalle que pudiera decirme quién era. Cuando tomó la orden y me fui, dejé pasar unos segundos y la seguí. Caminó por algunas calles hasta que entró en una pequeña librería. Una olía de papel viejo. Me quedé en la acera, mirando el escaparate. En el interior, saludó al dueño con un apretón de manos y comenzó a hablar como viejos conocidos. No pude escuchar lo que dijeron, pero la intimidad entre ellos mostró que no era un hombre. Tomó un libro, se volteó cuidadosamente y se sonrió, como si ese momento fuera un ritual. Mientras lo veía me preguntaba, ¿qué estaba haciendo un hombre tan presente en la vida de mi madre sin que ella lo dijera? ¿Y por qué sentí esta mezcla de curiosidad y miedo a descubrir la respuesta? Salí decidido a regresar al día siguiente. Necesitaba más pistas, necesitaba entender su rutina y especialmente necesitaba averiguar si solo era un amigo o algo más. Regresé a la librería al día siguiente, pero esta vez con un plan: ingresar, comprar algo y acercarnos lo suficiente como para escuchar su voz de cerca. Esperé afuera hasta que lo vi llegar. Estaba con el mismo abrigo marrón y el mismo paso tranquilo, como si el mundo no tuviera prisa. Cuando entró le dije hasta 10 y lo seguí. La campana de la puerta sonaba y fue recibida por el suave calor del medio ambiente y el aroma de los viejos libros mezclados con café fresco. Estaba en la misma sección del día anterior, hojeando un libro de tapa dura. «Es una buena lectura», dijo el propietario de la librería señalando la copia. «Leí cuando era más joven, pero ciertas historias merecían ser revisadas», respondió con una leve sonrisa. Detuve algunos pasos hacia atrás fingiendo interés en cualquier novela, pero mi atención estaba en eso. Sentí una extraña mezcla de ansiedad y necesidad. No sabía cómo tirar de la conversación sin parecer un completo extraño. Cuando me volví para volver a poner el libro en el estante, me topé con él sin querer. El choque era ligero, pero suficiente para que nuestros ojos se encuentren por un momento. «Perdóname, no vi que estaba allí», dijo cortésmente, apoyando ligeramente la cabeza. «No hay problema», dije tratando de mantener mi voz estable. Fue un momento rápido pero intenso. Por primera vez, sentí su presencia directamente y me dio la extraña sensación de que de alguna manera ya sabía quién era yo. No pregunté nada, revelé nada. Acabo de pagar el libro que tenía en mis manos y me fui, con mi corazón rápidamente. Caminé hacia la plaza cercana y me senté en un banco, sin mirar nada. No podía negar que, además de la curiosidad, había un cierto temor de descubrir toda la verdad. Después de todo, ¿qué vería cuando se uniera a todas las piezas de esta historia? Si está siguiendo aquí, sabe que esto no es solo una narración sobre la recuperación de la visión. Se trata de ver realidades que una vez parecían invisibles. Y es por eso que quiero que también seas parte de eso. Suscríbete al canal ahora porque cada historia que cuento aquí está hecha para jugar realmente quién ve, y quiero escuchar tu voz. Cuente con los comentarios si ha vivido algo que ha cambiado por completo la forma en que ves a alguien que amas. Quizás tu historia no inspira el próximo video. A la mañana siguiente me desperté con la sensación de que no podía perder más tiempo. Ya había visto lo suficiente como para saber que este hombre no era solo un casual conocido. Decidí que era hora de seguir sus pasos más de cerca, incluso si eso significaba invadir algo de su privacidad. Esperé nuevamente cerca de la panadería y, como imaginé, apareció al mismo tiempo. El frío era agudo y el vapor del café recién nacido escapó de la puerta, creando pequeñas nubes en el aire. Entró, compró lo que parecía ser lo habitual y continuó caminando hacia una calle que rara vez frecuentaba. Mantuve cierta distancia, teniendo cuidado de no llamar la atención. Después de unas pocas cuadras, entró en un viejo edificio de fachada amarilla. Esperé unos minutos y decidí entrar también, como si busqué una dirección. El olor a conserje de madera envejecida y en la esquina un mural con los buzones de todos los residentes. Y fue allí donde encontré la primera pista de concreto, una pequeña etiqueta con el nombre Antonio Salazar y al lado una carta escrita a mano más pequeña, probablemente hecha por él mismo. Consultor financiero. Mi corazón latía más rápido. Nunca escuché a mi madre mencionar ese nombre. Aún así, el hecho de que tenía una profesión tan específica me hizo pensar en cómo podrían haberse conocido a sí mismos. Tal vez había necesitado algo de servicio, tal vez era cliente,
¿O algo mucho más allá de eso? Dejé el edificio antes de que alguien me preguntara y volviera a caminar por las calles. Con cada paso surgió una nueva pregunta, y cuanto más pensaba, más me di cuenta de que no se trataba solo de descubrir quién era, sino entender por qué mi madre nunca me dijo nada. Esa noche acostada, me di cuenta de que estaba empezando a crear hipótesis, y en el fondo tenía miedo de que uno de ellos fuera cierto. Al día siguiente, decidí que ya no podía posponer. Llamé a mi madre diciendo que quería pasar allí para tomar un café con ella. Su voz sonaba emocionada, pero había una duda sutil antes de responder. Por supuesto, ven, prepararé algo especial. Cuando llegué, ella estaba en la cocina revolviendo una sartén mientras el recién tallo del aroma de café llenaba el aire. La habitación era impecable, como si se hubiera apresurado. Miré a mi alrededor y no vi signos de Antonio, pero había 2 tazas en la mesa, una todavía con marcas de café frescas. ¿Quién estaba aquí?, pregunté tratando de sonar casual. Se giró rápidamente, como si la pregunta la hubiera sorprendido. Ah, solo un vecino. Vino a dejar algunas cosas. No fue una mentira, tal vez, pero no parecía toda la verdad. Me senté y lo vi mientras ponía las tazas en el fregadero. Sus movimientos estaban tranquilos, pero su mirada evitó la mía. ¿Todo está bien contigo?, yo pregunté. Por supuesto que es. ¿Por qué no lo sería?, respondió sonriendo brevemente, antes de cambiar el tema. ¿Y tu recuperación? ¿Te estás acostumbrando a ver de nuevo? Respiré hondo. Era extraño estar antes que ella, ver cada detalle, y al mismo tiempo sentirse que había algo entre nosotros que me impidió verla por completo. Soy, pero algunas cosas se ven diferentes, dije, dejando la frase en el aire, esperando que ella mordiera el cebo. Ella solo asintió y sirvió el café, cambiando el curso de la conversación nuevamente. Pasamos la mañana hablando de asuntos triviales, pero con cada descanso me di cuenta de que había un silencio escondido detrás de sus palabras. Cuando me despedí, ella me abrazó con fuerza, como lo hice antes, pero sentí una punzada de melancolía en ese gesto. Me fui con la sensación de que lo que sea que ella estuviera escondiendo no tardaría mucho en aparecer. 2 días después, me desperté con un impulso extraño, casi como si algo me estuviera llamando. Tomé el abrigo y me fui sin llamar para advertir que iba. El camino a la casa de mi madre parecía más corto de lo normal, como si cada paso fuera guiado por una intuición silenciosa. Cuando llegué a la calle, me di cuenta de que la ventana de la habitación estaba abierta nuevamente. La cortina se balancea suavemente con el frío viento de la mañana. Subí las escaleras en silencio y me detuve ante la puerta. Iba a golpear, pero primero escuché voces desde adentro. Uno era suyo, inconfundible, bajo y tranquilo. El otro, hombre en serio, claramente Antonio. Sabes que lo descubrirá, ¿no?, dijo. Ahora no, todavía no, respondió mi madre, casi un susurro. Mi corazón disparó. Incliné la oreja hacia la puerta, tratando de capturar cada palabra. Pero esconderse más tiempo empeorará, insistió. Necesito más tiempo, Antonio. Por favor, preguntó. Su voz se embarcó. El siguiente silencio se cortó solo por el sonido de las tazas que se colocaban sobre la mesa. Retrocedí unos pasos, temerosos de ser escuchados. Bajé las escaleras lentamente y salí a la calle sin que notaran mi presencia. Caminé hacia la plaza cercana, tratando de organizar el torbellino en mi mente. Ahora no había duda. Mi madre me estaba ocultando algo importante, y Antonio sabía exactamente qué era. Y por el tono de sus voces no era algo simple. El viento frío me cortó la cara, pero la sensación de incertidumbre se quemó por dentro. No sabía si estaba listo para la verdad, pero no hubo retorno. Esa noche, el sueño simplemente no llegó. Me di la vuelta en la cama, reviviendo cada palabra que escuché en la puerta de la casa de mi madre. Era imposible ignorar lo que estaba sucediendo. Necesitaba saber, no por curiosidad, pero debido a que mi vida había sido marcada por años de oscuridad, y ahora que podía volver a ver, no quería vivir a la sombra de los secretos. Al día siguiente, esperé hasta que supe que mi madre estaría fuera. La llamé temprano y casualmente le pregunté si tenía planes para la tarde. Ella respondió que visitaría a una amiga en el vecindario vecino. Eso me dio la oportunidad que necesitaba. Fui al edificio con pasos rápidos, pero tratando de mantener la calma. Usé la clave de reserva que me había dado hace años,
alegando que podría ser útil en emergencias. Al entrar, olí a la familia de la banda que siempre marcaba la casa. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que todo estaba demasiado organizado, como si fuera un escenario montado para recibir visitas u ocultar pistas. Empecé a través de la habitación. Nada inusual, excepto un libro en la mesa de café. Lo abrí por casualidad y entre las páginas encontré una foto vieja, mi madre más joven, junto a un hombre que no era mi padre. Ambos sonrieron como si compartieran un secreto. Reconocí el look. Era Antonio. Sentí un escalofrío por la columna vertebral. Encendí el libro y una carta cayó al piso. El papel era amarillo, pero la escritura a mano era firme. Las primeras líneas eran formales, pero, como lía, me di cuenta de que llevaban demasiado tono personal para ser solo negocios. No hubo confesiones explícitas, pero las palabras estaban cargadas de cuidado, intimidad. Mantuve la foto y la carta en mi bolsillo. Todavía no quería enfrentarla, pero ahora había algo concreto. Salí de la casa antes de que ella regresara. Mi cabeza hirviera y un corazón pesado. La verdad estaba más cerca que nunca, pero en el fondo temía que cuando saliera cambié la forma en que vi a mi madre para siempre. Al día siguiente, fui a su casa. Decidí no mostrar de inmediato lo que había encontrado. Quería escuchar su versión, comprender lo que estaba dispuesta a decir antes de colocar las tarjetas y la imagen sobre la mesa. Cuando llamó a la puerta, abrió con una sonrisa, pero había un ligero rastro de sorpresa en sus ojos. Tal vez no esperaría verme pronto. Nos sentamos en la mesa de la cocina. El olor a pan fresco y café recién establecido llenaron el aire, como si de alguna manera intentara crear un ambiente seguro para lo que sabía que vendría. «Mamá, necesito preguntarte algo», empecé, mirándola. «¿Quién es Antonio?» Ella se congeló por un momento. Sus manos sosteniendo la taza se detuvieron en el aire, y un fuerte silencio se hizo cargo de la cocina. Después de unos segundos, puso la taza sobre la mesa y respiró profundamente. «Antonio es un amigo de mucho tiempo», dijo, eligiendo cada palabra con cuidado. «Alguien que estuvo presente en momentos importantes de mi vida, especialmente cuando perdiste la visión». Había algo en la forma en que hablaba amiga, que sonaba ensayada. La miré y me di cuenta de que sus ojos evitaban los míos. «¿Y por qué nunca me habló de él?», pregunté, tratando de mantener mi voz tranquila. «Porque pensé que no era necesario y porque sabía que podías jugar mal», dijo, con un tono casi defensivo. Sabía que había más detrás. Su cuerpo estaba tenso, como si tuviera un secreto demasiado grande para decir de inmediato. Aún así, ya no la presioné en ese momento. No quería que se cerrara por completo. Hablamos de otras cosas, pero con cada descanso vi que tu mente estaba en otra parte. Era como si supiera que tarde o temprano tendría que contarme todo. Y tal vez en el fondo estaba esperando el momento adecuado para que estuviera preparado para escuchar. Unos días después, decidí que necesitaba enfrentar a Antonio lejos de los ojos de mi madre. No quería una confrontación, sino una conversación en la que podía observar tus reacciones y, tal vez, para extraer respuestas sin que él se diera cuenta. Pasé la mañana en la plaza cerca de la librería donde lo había visto antes. El frío era menos intenso, y la luz dorada del final del otoño dejaba el paisaje casi sereno, en contraste con el torbellino que llevaba adentro. Cuando apareció, inmediatamente lo reconocí por el paso tranquilo y el abrigo marrón. Esperé a que entráramos y le dije unos minutos antes de seguirlo. Dentro de la librería, volteó un libro de portada rojo. Me acerqué lentamente, fingiendo buscar algo en la misma estantería. «Disculpe, ¿este libro es bueno?», pregunté, señalando lo que había en sus manos. Me miró sorprendido, pero con una sonrisa cordial. «Sí, habla de reuniones que cambian la vida. Creo que me podría gustar». Tomé otra copia y continué el diálogo. «Sabes, la vida tiene estos. A veces encontramos personas nuevamente y todo cambia». Él asintió, como si mis palabras tenían un significado que entendía muy bien. «Sí, y no siempre es fácil lidiar con lo que vuelve. Algunas historias se mantienen durante años hasta ya no puedes esconderte». Su mirada parecía pesar por un momento, como si estuviera sosteniendo algo. Antes de preguntar más, desvió el tema a libros y escritores. Aún así, esa frase estaba martillando en mi cabeza. Cuando pagó el libro y me fui, decidí acompañarlo en la distancia.
Vi que caminaba hacia el mismo edificio de fachada amarilla. Se detuvo en la puerta, sacó algo de su bolsillo, parecía una pequeña caja, y la miró durante unos segundos antes de entrar. Esa imagen fue grabada en mi mente. No sabía qué había dentro de la caja, pero tenía la sensación de que llevaba parte de la respuesta que estaba buscando tanto. La imagen de Antonio se detuvo con esa pequeña caja en la mano. No me dejó la cabeza todo el día. Era como si ella tuviera su propio peso, un profundo significado que él seguía cuidadosamente. Decidí que necesitaba averiguar qué había allí, costó lo que costó. Esperé hasta la tarde y regresé al edificio de fachada amarilla. Esta vez, la puerta estaba abierta, probablemente dejada por un residente distraído. Entré sin dudarlo. La ordenanza estaba en silencio, y el corredor olía a la madera envejecida mezclada con un ligero aroma de café. Lentamente subí los escalones, atento a cualquier sonido. Cuando llegué al segundo piso, escuché voces amortiguadas provenientes del fondo del pasillo. Reconocí a Antonio, pero no pude identificar al otro. La puerta era ajar, y en un gesto rápido, miré. Estaba sentado en la mesa, la caja abierta delante de él. En el interior, vi una bufanda de tela delgada y plegada con precisión, y una vieja fotografía, mi madre más joven, junto a un hombre que no era mi padre. Ella sonrió de una manera que no había visto durante mucho tiempo, y él, ahora estaba seguro, era Antonio, pero con mi cara marcada durante menos años. Pasó el dedo sobre la imagen con un gesto lento, casi melancólico. Luego retiró de la caja una pequeña alianza dorada, que sostuvo durante unos segundos antes de almacenarla nuevamente. Mi corazón latía tan duro que tenía miedo de que escuchara. Eso no era solo un recuerdo, era una historia almacenada, un enlace que el tiempo y el silencio intentaron esconderse. Salí del edificio antes de que se descubriera, pero con más preguntas conmigo que respuestas. ¿Qué significaba ese pacto? ¿Por qué mi madre y Antonio mantuvieron esta conexión en secreto durante tanto tiempo? Y sobre todo, ¿qué pasaría cuando pusiera todas estas piezas antes que ella? Al día siguiente, me desperté con la decisión tomada. No había forma de posponer. Tomé la fotografía que había encontrado en el libro de mi madre y me mantuve en mi bolsillo junto con el claro recuerdo de la caja de Antonio. Era hora de poner las cartas sobre la mesa, incluso si significaba sacudir todo lo que teníamos. Cuando llamó a la puerta, abrió con una sonrisa, pero el brillo en sus ojos no era el mismo. Tal vez fue la intuición materna o simplemente la sensación de que no estaba allí para una visita común. Entramos y nos sentamos en la habitación. El silencio era tan pesado que incluso el sonido lejano de la calle parecía hacer eco. «Necesito mostrarte algo», le dije, tomando la foto de su bolsillo y poniéndola sobre la mesa. Ella la miró durante unos segundos y vi su rostro cambiar. La expresión que surgió no fue por sorpresa, sino de renuncia. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó. Su voz. «No importa. Lo que importa es por qué nunca me dijiste nada sobre él, acerca de ti». Respiró hondo, inclinó las manos sobre las rodillas y mantuvo su aspecto fijo en la fotografía. «Porque pensé que te protegería. Ya habías perdido tanto. No quería que tenías otro peso». «Esto no es protección, madre», dije, tratando de controlar la ira. «Esto me deja vivir en la oscuridad, incluso después de volver a ver». Ella cerró los ojos por un momento, como si buscara fuerza. «Antonio, es más que un amigo. Estaba conmigo antes de que nacieras. Era alguien que amaba tanto y tuve que dejar atrás». Las palabras se cernían en el aire como si pesara toneladas. No sabía si sentía alivio porque finalmente escucho algo, o más dolor por imaginar lo que aún no se había dicho. Sabía que no era la historia completa y que la parte más difícil todavía estaba almacenada. Estuvo en silencio durante unos segundos, pero su mirada parecía cruzar décadas de recuerdos. Cuando habló, su voz era firme, pero cargada de dolor. «Antonio, es tu padre». El piso parecía desaparecer bajo mis pies. Por un momento, no pude responder. «Pero mi padre murió antes de que yo naciera», murmuré, repitiendo la historia que siempre me había contado. Ella sacudió la cabeza, con los ojos llorosos. «Esa fue la versión que pensé que apoyarías. Antonio y yo nos amamos a nosotros mismos, pero él tuvo que irse antes de que él supiera que vendrías al mundo. Fue por razones que en ese momento no podía explicar. Estaba involucrado en un problema grave, y quedarse sería peligroso para los dos».
así que inventé una historia para protegerte. ¿Y todos estos años?, pregunté, la voz embarcada. Regresó. Hace unos años, discretamente. Yo no sabía cómo decirte. Te debilitaron por la pérdida de visión y luego por las dificultades para adaptarse. Pensé que no era hora, pero cuando su cirugía funcionó, supe el día de decirle que se acercó la verdad. Simplemente no me imaginé que descubrirías eso. Sentí una abrumadora mezcla de ira, alivio y confusión. Enojado por haber sido engañado, alivio por finalmente tener la verdad y la confusión por no saber cómo sentir sobre ese hombre que de repente ya no era un extraño, sino mi padre. Ella se limpió las lágrimas y sostuvo mis manos. Sé que extrañé no decirte antes. Solo espero que ahora podamos intentar reconstruir qué hora y el silencio han destruido. Sus palabras resonaron dentro de mí, pero aún no sabía si estaba listo para aceptar. Sin embargo, una cosa era segura. La oscuridad que me rodeaba no era solo física, y ahora estaba empezando a ver mucho más allá de lo que mostraron mis ojos. 2 días después de la conversación con mi madre, decidí que no podía posponer la reunión con Antonio. Ya no quería esconderme detrás de las esquinas o las puertas de Ajar. Ahora que él sabía la verdad, era hora de mirar los ojos de ese hombre y entender quién era realmente. Lo encontré en la misma plaza donde lo había visto tantas veces. Estaba sentado en un banco leyendo un libro. Cuando me acerqué, él levantó la vista y vio un ligero comienzo en su expresión. Nos quedamos unos segundos en silencio, como si enseñara la distancia que el tiempo había puesto entre nosotros. «Mi madre me dijo», rompiendo el hielo, «sé quién eres y qué significa para mí». Cerró el libro lentamente y lo puso a su lado. Pensé que ese día llegaría. Simplemente no sabía cómo sería. Me senté a su lado. Por un momento, no sabíamos por dónde empezar, hasta que dijo: «Nunca quise estar ausente. Era la única forma en que encontré protegerte, pero la ausencia duele todos los días». Lo miré, tratando de encontrar una parte de mí en sus golpes, y lo encontré. En la forma en que frunció el ceño cuando habló, en la forma en que sostuvo las palabras antes de liberarlas. Era extraño y familiar al mismo tiempo. «No sé si puedo llamarte padre ahora», confesé, «pero quiero conocerte». Una sonrisa tímida apareció en su rostro, y él asintió. «Podemos comenzar como amigos, y deja que el tiempo nos diga el resto». Pasamos la tarde hablando, no sobre el pasado, sino sobre el presente y lo que aún podríamos construir. El peso que llevé durante tantos años no ha desaparecido, pero se volvió más ligero. Descubrí que ver no solo abrir los ojos, está dispuesto a mirar la verdad, incluso cuando duele. Cuando regresé a casa, mi madre estaba en la puerta, esperando. Ella me abrazó sin decir nada, y en ese abrazo me di cuenta de que a pesar de los secretos, todavía había espacio para reiniciar. Y así, por primera vez desde que recuperé mi visión, sentí que realmente estaba viendo, y no solo mis ojos.